Bueno, amiga, ya estamos de regreso aquí en el segmento de salud. Y el día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante que se ha escuchado poco, sí, pero también es parte de nuestra salud, de cuidar y de tratar. Está con nosotros ya en esta mañana el doctor. Él es oncólogo cirujano de Impares. Nada menos me estoy refiriendo al doctor Vicente Vargas. Doctor, muy buenos días y nuevamente aquí en Reinas en Acción. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes y poder colaborar con el entendimiento del cáncer en toda la población que nos está viendo. Así, doctor, usted es su área sobre todo es la oncología, ¿verdad? Yo soy cirujano oncólogo. Tratar con todo tipo de cáncer. Todos los tipos de cáncer, aunque ya definitivamente me he dedicado más a la parte ginecológica, oncológica, pero el tema del cáncer oral tiene algo de relación también con el papilomavirus, que es algo muy frecuente, ¿no? Entonces lo vamos a ver a medida que vamos viendo el programa. Así, doctor. Okay. Pero antes de ello queremos a nuestras amigas ya motivarlas, si tienen alguna pregunta o consulta, que nos llamen al 330-8888. Doctor, entonces iniciamos el tema, cáncer de boca, ¿qué es? Bueno, como todos los cánceres, el cáncer de boca es una alteración de las células que ocurren dentro de la cavidad oral. La cavidad oral tiene dos tipos de células, unas células que le llamamos nosotros pavimentosas, es decir, que son células escamosas como si fueran capitas, y otras células que son glandulares, como si fueran unas papilitas, como las uvitas o las pepitas de la papaya, más o menos. Bueno, estas células se alteran en su estructura celular y con el tiempo desarrollan cáncer, se malforman las células. Pero más que de repente hablar de todos los cánceres, porque todos los cánceres tienen el mismo origen, en este caso debemos conocer un poco qué es lo que causa el cáncer. Algo que escuché y decía, todos tenemos las células cancerígenas, ¿verdad? Pero ¿qué hace que esto pueda florecer? ¿Cuáles son las causas? Para el cáncer de boca existe fundamentalmente el riesgo con la edad. La edad es un riesgo importante. Casi se ve muy poco cáncer de boca en jóvenes, pero sí se ve más en personas mayores. Tiene mucho que ver los traumatismos que puede haber en la boca. La gente que a veces chacoca, por ejemplo, la gente que masca tabaco, como son sustancias algo irritantes, pueden predisponer a que siempre esté maltratada la mucosa de toda la boca y eso puede estimular al cáncer de boca. Pensemos que cáncer de boca no solamente es la lengua o los labios, sino es el paladar duro, paladar blando, el piso de la boca, etcétera, hay muchos sitios. Y dentro de los últimos factores de riesgo que más frecuente vemos es el utilizar prótesis dentales que no están bien hechas y que van a producir microtraumas persistentes en la cavidad oral. Esos pueden también ser un inicio de un cáncer. Wow. Y por último, que actualmente se ve mucho, es el papilomavirus. El papilomavirus, ya veíamos en otras veces que es una infección de transmisión sexual. Y en aquellas personas que practican el sexo oral, tienen mayor riesgo de hacer papilomavirus humano. Entonces, ese es otro de los factores. Entonces estamos viendo que el factor número uno es la edad, ¿verdad? La edad y sobre todo pacientes o personas, vemos adultas que empiezan a consumir lo que es el coca, tener mucho cuidado en ese caso. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de personas que se ha visto aquí en nuestro Perú que tienen esta enfermedad o a quiénes les da, hombres o mujeres? En realidad este es un cáncer que afecta a hombres y mujeres, sin embargo por el hecho de hablar de que puede producir traumatismos o a veces el sexo oral, etcétera, vemos que puede afectarse un poquito de mayor proporción en las mujeres. Sin embargo en la estadística mundial no se habla de un porcentaje en sexo, pero sí hablamos en edad. Cuando hablamos de porcentaje en nuestro país, el porcentaje sigue siendo bien bajo. En Estados Unidos, más o menos, en los últimos 10 años ha aumentado casi en 8%, hasta el 8%. Antes estaba en el 2%. Pero en nuestro país todavía se ve poco, estamos hablando de más o menos del 2% de todos los cánceres. En otros países donde mascan tabaco, es ahí donde se ve más. Este cáncer también tiene mucha relación con el alcoholismo. El alcohol es otro factor de riesgo para cáncer de boca. Entonces, pero el porcentaje en nuestro medio sigue siendo bajo, pero cuando hablamos de cáncer de boca siempre es difícil tratar. Ya veíamos a nuestro expresidente Fujimori tenía cáncer a la lengua, algo tenía una leucoplasia y que finalmente terminó siendo un cáncer y ahora estamos hablando de que parece que ya está en una fase terminal del cáncer. Entonces, ¿no? Doctor, una pregunta, ¿las causas del cáncer de boca ya sea puedan afectar la lengua, la cavidad oral, el paladar duro, las causas los labios, son los mismos? Las causas son lo mismo. Ahora, los síntomas que puede tener esa paciente. El principal síntoma es una herida que no cura.
Es una herida que inclusive no duele, eso es lo que llama la atención. Se forma como una pequeña placa blanca o de repente una plaquita que puede ser roja y que cuando uno se hace el lavado de la cavidad oral puede sangrar un poquito. Pero llama la atención, ¿por qué no duele? Uno puede verlo y puede palpar una ulcerita que es más o menos notoria, y que con el tiempo, a pesar de todos los tratamientos, a pesar de la higiene, a pesar de utilizar de repente algún antibiótico o algún cuidado especial, no mejora. Okay. Entonces, cuando esta ya es una lesión que persiste después de 2 semanas, es necesario hacerle una observación adecuada y después de eso tomarle una biopsia si es que es el caso. Entonces es necesario poder seguir ¿a qué especialista? En realidad esto lo ve desde el odontólogo, el dentista, Odontólogo. lo ve el otorrinolaringólogo, lo ve el cirujano de cabeza y cuello y también lo ve el oncólogo. Tengamos mucho cuidado entonces de acercarnos para a hacer el esos diagnóstico especialistas. inicial, cualquiera de ellos puede ver. Excelente, doctor. Ahora, ahora ya tenemos los síntomas. Entonces, si un paciente tiene estos síntomas de alarma, ¿cuáles son los tratamientos que se recomienda? Va a depender un poco del tamaño de la lesión. Si la lesión es pequeña, muchas veces el tratamiento consiste en una cirugía pequeña y se acaba el problema. El detalle está que a veces, como no duelen, y las molestias son de repente poco fastidiosas, lo dejan pasar y estas partes de la cavidad oral, de la lengua, tienen mucha irrigación y fácilmente puede diseminar hacia los ganglios cercanos. Y una vez que llega ahí, estamos hablando ya en estadios avanzados. A pesar de ser una lesión pequeña, puede tener infiltración y metástasis cercana. Y cuando de esto se trata, tienen que ser cirugías grandes, que nosotros llamamos comandos de lengua o comandos de paladar, de labio, etcétera, ¿no? Son cirugías muy grandes, mutilantes, que deforman la cara, la estética de la persona, y son siempre traumáticas. Lo ideal, espero, es encontrarlos en pequeñito y donde se puede sacar la lesión con una cirugía pequeña. Esa es la idea. Si de repente el paciente se descuida y no se trata a tiempo, ¿cuáles son las complicaciones posteriores? Se va a morir. Lamentablemente, la parte de la cavidad oral es una parte fundamental del cuerpo humano, afecta muy fácil. Cuando esté en la cavidad oral se va por los linfáticos, se mete al pulmón, se mete al cerebro y entonces puede hacer daños severos y generalmente el paciente se muere. Si todavía está a tiempo de poderse hacer una cirugía, la cirugía va a ser mutilante y además de eso tiene que recibir quimioterapia y radioterapia fundamentalmente, que son ya tratamientos más difíciles, obviamente, con mucha morbilidad, o sea, muchas complicaciones para el paciente, ¿no? Y cuando hablamos de cavidad oral, lo fundamental es que muchas veces se quedan con dificultades para comer y muchas veces alimentarse inclusive con sondas, etcétera. O sea, es un tema muy complejo donde la nutrición se ve afectada fundamentalmente. Entonces es muy importante que estos pacientes puedan hacerse los chequeos correspondientes. Entonces, ¿cuál sería su consejo, sus recomendaciones a aquellos que tienen una lesión en la boca y dicen, bueno, ya va a pasar, y como que pasan los días, los años, y luego es triste cuando dicen tienes cáncer? Lo primero, como siempre hemos dicho y siempre se ha dicho también, el cuidado de la cavidad oral. Parece mentira, comenzamos solamente viendo la parte de los dientes, pero es el odontólogo quien es el que ve toda la cavidad oral. Cuando nosotros vamos al dentista, siempre pedirle, doctor, examíneme todo, por favor, para que revise las mucosas de la carita, el carrillo se llama, el paladar duro, paladar blando, los labios. Nosotros mismos debemos revisarnos si cuando nos cepillamos la boca, de repente hay un sangradito que es persistente y hay que buscar de dónde está saliendo, porque ahí podría estar iniciándose un cáncer. Entonces, no es normal que cuando uno se lava los dientes le empieza a sangrar, ya tiene que uno poco preocuparse y asistir al odontólogo. Claro, generalmente el sangrado por el cepillo es porque en las encías puede haber habido una inflamación y al cepillarse eso puede sangrar. Pero si es que eso es persistente, a pesar de tener buena higiene, hay que ver al especialista porque podría ser una lesión mayor, como en este caso el cáncer. Ok, doctor, muchísimas gracias por sus recomendaciones, tema muy interesante. ¿Y cuáles son los números para poder llamar? ¿Se tienen alguna consulta, pregunta, algún asistencia? En este caso, yo ahora vengo a nombre de Impares. Actualmente Impares, en su área de difusión y de apoyo social que está haciendo la población,
fundamentalmente trabaja con las zonas más necesitadas. Hace pocos días hemos inaugurado el Impares de El Agustino. Yo soy el director médico, ahí actualmente estoy trabajando en determinadas horas, pero eso quería mencionarles a todos para Claro, poder adelante. invitarles. Estamos en El Agustino, en la avenida Ribagüero 317, y ahí vemos todas las especialidades de oncología, ginecología, etcétera. Casi todas las especialidades tenemos ahí para poderles ayudar, no solamente con temas de cáncer, sino también las otras especialidades. Ok, amiga, entonces ya sabemos El Agustino, acercarse a esas direcciones para que el doctor Vicente Vargas estará atendiéndoles personalmente. Eso es así, Doctor, es verdad. muchísimas gracias por su Encantado de participación. tenerlo. Nuevamente le estaremos teniendo aquí con más temas de interés para todas las reinas que en esta mañana nos están viendo. Muchísimas gracias, doctor. Encantado y gracias a ustedes.